y escuchando las alabanzas, ¿no? Recordando desde la primera alabanza que dice, este es mi deseo, ¿no? De verdad que este es nuestro deseo y el Señor nos ha provisto este sitio, este lugar, para poder alabarlo. Y la última que dice que la tumba está vacía, ¿no? Maravillosas alabanzas. Vamos a empezar una serie de predicaciones, como lo han visto ahí en el papelito anunciado, que ahora hemos venido anunciando en varias ocasiones. Sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿vale? Bueno, muchos de nosotros hemos ido estudiando el libro de Mateo, hemos estudiado Eclesiastés, y la verdad que no queríamos estudiar el libro de Apocalipsis, pero al fin y al cabo nos ha llegado el tiempo. No lo vamos a estudiar todo, vamos a estudiar el capítulo 2 y 3 en principio, pero bueno, esto es un buen comienzo de lo que ha leído Damaris, los versículos del 1 al 7. Esta predicación se titula El mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿vale? Bueno, entonces cuando nosotros escuchamos el nombre de Apocalipsis, ¿no? A veces, si uno piensa en uno de los libros más complicados de la Biblia o que a veces cuesta entender, yo creo que es uno de estos, ¿no? Mateo, por ejemplo, que ya lo hemos estudiado, la verdad que también tiene mucho, pero cuando te suena Apocalipsis, no sé, uno piensa, ¿en qué piensa cuando uno escucha Apocalipsis? En el fin, ¿no? No sé, a mí se me viene eso a la mente, en el fin, ¿no? Y a la gente, sobre todo si tú les hablas en las iglesias o a la gente de fuera, cuando lees Apocalipsis uno se piensa a pensar en las cosas que vienen previas a la segunda venida o al fin de los tiempos, ¿no? Y a estar al pendiente y a ver cuándo sucede esto, la guerra en Ucrania será esto, pero ¿qué tenemos que buscar de verdad en toda la Biblia, en cada libro de la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis? Tenemos que buscar esas fechas, esos sucesos, tenemos que buscar a Cristo. Eso es lo más importante. Después vendrán los 1000 años, ¿no? Y la gente está muy entusiasmada. De ahí vendrán todo. Pero lo más importante que nos habla, y ahora lo vamos a ver, un libro muy asequible, un libro muy bueno escrito por el apóstol Juan, ¿no? Más o menos en el año 94, 96 de nuestra era, cuando él estaba exiliado en Patmos. Vamos a poner un mapa, si se ve ahí, ¿no? Esta es la parte de Turquía, ¿no? Esta es la parte de Grecia, y aquí, por aquí, estaría Patmos, ¿vale? En una de estas islas de ahí. Entonces, vamos a ver un libro escrito por el Espíritu Santo a través de Juan y que tiene un mensaje maravilloso y precioso para nosotros. Esto es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver una de las primeras, una de las 7 iglesias, ¿no? Recuerda que son 7, el número perfecto, ya saben que el 7 dentro de la Biblia indica plenitud, el número de Dios, ¿no? Y hay muchos 7 en el libro de Apocalipsis. Empezamos con los primeros 7, bueno, primeros 7 en este capítulo 2, porque en el 1 ya habían 7, ¿no? ¿Recuerdan? En el capítulo 1 está la visión de Jesucristo. Recordábamos en el último himno la tumba vacía. Voy a ponerme el tiempo, o por lo menos mirar a qué hora. Y la tumba vacía, ¿qué nos hace recordar? Nos hace recordar a Jesús, a la vida de Jesús en esta tierra y de cómo lo conocieron sus discípulos como una persona de carne y hueso. A la vez era hijo de Dios, pero también era parte de su ministerio terrenal. Pero una vez que la tumba está vacía, el Señor se levantó y está a la diestra de Dios, como lo dice Hebreos. Y en Apocalipsis, el capítulo 1, Juan tiene una visión. ¿Y a quién ve? Al Hijo del Hombre. Vio a Jesús, ya no como hombre, sino lo vio como Dios. Y ahí lo describe, ¿no? Preciosamente en la segunda parte del capítulo 1, y sobre todo dice que tiene en su mano 7 estrellas. Ya empezamos con los 7, ¿no?
7 estrellas. Entonces imagínense, Jesús, Juan ve la visión que Jesús tiene 7 estrellas en su mano. Y a la vez está andando, dice, entre 7 candeleros, ¿no? Que ahora vamos a ver qué son, porque lo dice justamente el pasaje, que es lo que está ahí, ¿vale? Entonces necesitamos, como iglesia, enseñanza bíblica, ¿no? Y saber cómo esta era en los primeros tiempos, en la iglesia primitiva, cuando empezó el cristianismo. Aquí hay un ejemplo, 7 ejemplos de iglesias en ese tiempo. Para poner un poco de contexto, en este tiempo el Imperio Romano es el que dominaba toda esta zona y había persecución por causa, el emperador que estaba en ese tiempo era Domiciano. Y Juan, que parece que estaba en Éfeso, lo cogen y lo destierran a la isla de Patmos, ¿vale? Que está por donde dice Magnesia, por ahí, una isla pequeña. Ahora está esa isla ahí y hay una gruta que dicen que puede ser el sitio donde recibió las iluminaciones. No puede, pero bueno, Patmos, la isla, está ahí, ¿vale? Vamos a buscar Apocalipsis 1:11 y yo le voy a dar lectura. Juan ve la visión del Hijo de Dios, ya no lo ve como hombre, lo ve como Dios, y en el 1:11 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Este es Apocalipsis. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, ponemos la siguiente. Ahí están los nombres para tenerlos un poquito más claros. Le dice: escribe a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea, ¿no? A veces son unos nombres un poco complicados, pero la mayoría ya lo sabemos, ¿no? Sobre todo los que tenemos el juego de la Biblia, cuando te toca la tarjeta y te dicen ¿cuáles son las 7 iglesias del Apocalipsis? Y la tienes que decir. Entonces, en el versículo 1 ya le dice Jesucristo, ¿no? Uno está pendiente del móvil y viendo, ¿a qué hora me llega el mensaje, este mensaje importante que yo tenía que ver? Para esto, pues, imagínense, nuestra iglesia, la iglesia, recibe una carta muy importante de parte de Jesús, ¿no? Para nosotros. Es importantísima, hay que abrirla, hay que leerla, hay que ver qué es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué en este orden? Porque aquí estaba Patmos, lo que les dije, ¿no? La isla de Patmos, ahí estaba Juan. Y entonces la envía primero a Éfeso, Éfeso que está aquí en el mar, como Cartagena, en una ciudad de puerto, ¿vale? Entonces él va a dar la carta y va a ir a Éfeso. Después de Éfeso va a ir a Esmirna que es la número 2. Luego va a Pérgamo, que es la 3. Esta parte que era el Asia Menor, ¿no? De ahí va a la parte 4, que es Tiatira, luego va a la 5ª, que es Sardis, luego va a la 6ª, Filadelfia, y a la 7ª, que es la Odisea. Iba en ese orden porque habían caminos muy importantes en ese tiempo, las calzadas romanas, y este era el camino natural por el cual iba a ir el que iba a llevar la carta y el mensaje. Entonces, no solo hay que aprenderse las 7 iglesias, sino hay que aprendérselas en orden, ¿vale? 7 iglesias, ¿vale? 7 iglesias. Entonces, Juan escribe en el pergamino y este pergamino es llevado a través de las 7 iglesias. Era una ruta circular, como les digo, que abarcaba casi toda la provincia de Asia, la provincia romana en ese tiempo de Asia, que ahora es Turquía, ¿vale? Cuando entremos a ver la iglesia de Éfeso veremos unos detalles más. Y Apocalipsis 1:19, antes de pasar al 2:1, vemos Apocalipsis 1:19 que dice: escribe las cosas que has visto. Muchos dicen que este versículo es la clave para la interpretación de Apocalipsis, y bueno, todos los versículos son muy importantes, pero bueno, quería traer este versículo. Escribe las cosas que has visto, las que son, o sea, has visto como si fuera pasado, las que son como si fuera presente, y las que han de ser después de estas como si fuera futuro, ¿vale? Bueno, algunos lo ven así, pero bueno, Juan ve toda la visión, y son las cosas que han visto, ¿no? O sea, todo el libro de Apocalipsis, ¿vale? Pero bueno, ese versículo, y de ahí viene la presentación a cada una de las iglesias. Entonces, la gente ha interpretado, los comentaristas, los estudiosos, el mensaje a estas 7 iglesias como instrucciones,
Lo primero, de la hermenéutica, es a quién fue escrito, fueron escritas esas iglesias, ¿no? A esa gente, a la comunidad que vivió en ese tiempo, y eran instrucciones para esas iglesias, para las iglesias del primer siglo. Eran personas, iglesias como nosotros. Si esto fuera el Asia Menor, ¿no? Aquí, y hubiera fundado Pablo estas 7 iglesias, pues la carta hubiera ido a 7 iglesias, ¿vale? Y eran instrucciones para esas iglesias. Le decía qué es lo que... Ahora vamos a ver qué le dice el Señor. Hay otros que dicen que el método historicista, que es una historia progresiva, que cada iglesia tiene un periodo, eso es un poco más tirado de los pelos, ¿no? Y luego lo que sí es que es un mensaje para toda la iglesia en todos los tiempos, ¿no? Porque cada iglesia tenía una cosa positiva o una cosa negativa, y sobre todo a todas las iglesias, como lo vamos a ver cuando lo desarrollemos, tenía una promesa final, ¿no? Que desencadena en el libro de Apocalipsis, en los capítulos finales, que es que es la vida eterna y el paraíso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, meternos un poco más en contexto, y vamos a ver la ciudad de Éfeso, ¿vale? La ciudad de Éfeso, dentro de estas 7, la primera y el puerto era la ciudad más grande, la más cosmopolita, la que tenía más poder político, económico y religioso, ¿vale? Era la más grande. Era como si estuviéramos aquí en España, pues Madrid o Barcelona, ¿no? Las más grandes, ¿vale? Ya saben, donde hay dinero también hay poder, y donde hay poder y dinero también está metido esto de la religión, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar, y Dios nos está diciendo, y entender un poco el contexto de donde estaba Éfeso. Éfeso era la primera y la más grande metrópolis de Asia Menor, o sea, todas las ciudades de las que estaban en ese sitio. Y era conocida, esta ciudad era muy conocida por el templo de Diana, ¿no? ¿Recuerdan? Y por su teatro. Dice que era en ese momento el teatro más grande del mundo, que tenía una capacidad para acomodar a más o menos 25.000 personas, ¿vale? Ahora hay teatros más grandes, pero en ese tiempo eran 25.000 personas. Y la ciudad de Éfeso en ese tiempo tenía unos 250.000 habitantes. Cartagena, por ejemplo, tiene 200, pues según lo que yo he visto de Google, 213.000 habitantes, ¿no? O sea, casi como Cartagena, un poquito más grande. Y la diosa Diana, pues era la diosa de la fertilidad, que eso tiene muchas implicancias, sobre todo en Hechos, y hay hasta una epístola, ¿no? Dirigida solo a la iglesia de Éfeso, ¿no? La carta a los Efesios. Nos acordamos siempre, ¿no? De la carta a los Efesios del pastor Sergio, y bueno, gracias a Dios él va a venir también a visitarnos, ¿no? A fin de este mes. Tiene una de las predicaciones de las 7 iglesias. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Recuerdan? Nosotros lo hemos estudiado siempre, ¿no? Las 7 maravillas. Pues una de estas era el templo de Diana. Era 4 o 5 veces más grande que el Partenón, el que actualmente está, ¿no? en Grecia, en Atenas, en su capital. Tenía 120 columnas. Y ahí se hacían pues, rituales, ¿no? Y se daba rienda suelta a todo, porque era diosa de la fertilidad, y al ser de la fertilidad pues habían desvíos sexuales ahí todo el tiempo. Se iban a dar su ofrenda, pero primero tenían que pasar con las sacerdotisas, ¿no? Que en sí había prostitución de hombres y de mujeres en esa zona. Y funcionaba también, dicen allí, un banco, que probablemente era el más antiguo del mundo. Y Pablo estuvo allí 3 años, lo dice Hechos 20:31. Pablo la funda, Pablo está allí 3 años, ¿no? Bastante tiempo, porque algunas iglesias quizás las fundó y pasó, o las iba a visitar una semana, 2, un mes, le decías que tengo que salir, tengo que ir a otra zona. Pues aquí en Éfeso estuvo 3 años. El apóstol Juan probablemente estuvo en esta iglesia, y dicen que puede ser que después de Patmos él también vivió ahí y murió ahí, según la tradición cristiana. María también dice que puede ser que vivió ahí. Era una iglesia importante, estuvo ahí Apolo, ¿no?
¿Recuerdan? Lo de Hechos hay muchos nombres y mucha gente muy importante para poder entender lo que esa iglesia, lo que esa ciudad recibió por parte del Señor, ¿vale? Y luego para entender lo que le dice luego Jesús a esta iglesia, ¿vale? Estas cartas se dividen en tres, principalmente, aunque algunos hacen más divisiones, pero se ve claramente como es una carta, una epístola, ¿no? Algo pequeño para una iglesia. Primero tiene la presentación como un saludo, oye, yo, Willy Marín, ¿no? En esta carta vamos a ver quién es el autor, que es Jesús. Luego vamos a ver el cuerpo, la parte central, que es lo que le quiere decir, que hay un elogio, un reproche y un llamado al arrepentimiento. Y luego al final una conclusión, ¿no? Como una despedida, que es una promesa. Escuché un ejemplo, que el Apocalipsis se puede entender de muchas maneras. Y escuché un ejemplo, que había un pastor, no sé si será cierto o no, pero bueno, que había un pastor que coge unos gusanos, dice para ser más visual, ¿no? El ejemplo a la congregación, coge un frasco con alcohol y mete a un gusano. A otro gusano lo mete dentro del humo de cigarrillo. Y a otro gusano lo mete dentro de jarabe de chocolate. Y a otro gusano en tierra fértil. Dice, pues los voy a tener esta semana y la siguiente semana los saco a la iglesia para que ellos vayan aprendiendo también de lo que pasa acá, ¿no? Bueno, dice que cuando lo sacan, pues obviamente del alcohol, del cigarrillo y el jarabe, los gusanos estaban muertos, ¿no? Y el de la tierra estaba vivo. Pues, y él dice, hermanos, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Y se levanta, dice una hermana por ahí mayor, y dice que hay que tomar alcohol, fumar cigarro y tomar jarabe de chocolate para que no te crezcan los gusanos. Entonces, tú puedes leer la palabra del Señor y te puede decir una cosa o como que te puede decir otra, ¿no? Ese no era el mensaje. El mensaje es que si tú quieres vivir tienes que estar en la tierra fértil, ¿no? Entonces tú puedes sacar conclusiones también a veces equivocadas de este libro y sobre todo de este libro de Apocalipsis en esto de las iglesias, no porque no hay lenguaje apocalíptico, pero más adelante claro que sí, ¿no? Pero tienes que tener mucha sabiduría, mucha dependencia del Señor para que Él te diga qué es lo que quiere decir con cada uno de estos mensajes, ¿vale? Entonces nosotros pues vamos a coger lo que el Señor dice e ir de acuerdo a lo que Él nos diga. Vamos a ir al versículo 1, ¿no? La presentación del autor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Por eso les expliqué un poco el capítulo 1, ¿no? Para entender esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿vale? Si leemos Apocalipsis 1:20, da la explicación, porque dice que está el Hijo del Hombre con 7 estrellas en su mano y andando en medio de 7 candeleros de oro. Y la Biblia nos explica, Apocalipsis 1:20, y dice, el misterio de las 7 estrellas, las 7 estrellas que estaban en su mano derecha, el misterio de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Vale? Entonces hay una visión de que Juan ve al Señor Jesucristo ya en gloria y lo ve con 7 estrellas en sus manos, que son, aquí según el versículo 20, son los ángeles de las 7 iglesias. Y aquí en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿no? En nuestro caso sería, como decía Santiago, como hemos puesto el título aquí, ¿no? Al inicio decía, una iglesia sin amor, ¿no? Santiago dice, claro, si cualquier nuevo entra por ahí por la puerta y lee una iglesia sin amor, ¿qué va a hacer? Va a coger y se va a dar la vuelta. Pero no es que nosotros seamos así. Bueno, vamos a verlo, a ver qué nos dice el Señor, ¿vale? No tenemos que serlo así, porque si no, van a ver lo que dice esta iglesia. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángelo, Angelus, ¿no? Se puede traducir esta palabra como ángel, pero sobre todo es como el mensajero, ¿no? O sea, el que dirigía
porque en ese tiempo ya saben que no le podían dar la carta a cada uno o enviar la carta a todos. Entonces era el que iba a leer, el responsable, el que llevaba la iglesia, ¿no? O los que llevaban la iglesia, ¿no? Si en ese caso habían varios ancianos, o al pastor de esa iglesia. Entonces eso escribe al ángel en Éfeso, ¿no? Jesús aquí se nota preocupado y nos da a entender que lo principal no es el templo, no es que él escribe, oye, pon más el aire, que la verdad que esto ayuda mucho, ¿no? Cuando hace calor pues uno no se puede concentrar, pero Jesús está interesado y le escribe sobre todo por la parte espiritual. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, las 7 estrellas en su diestra, su mano derecha, tiene a todos estos responsables, a los pastores, a los líderes de las iglesias. Los tiene en su mano, bajo su cuidado, bajo su protección. Qué tremenda enseñanza que podemos sacar de esto, porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos, eran matados, y el Señor le escribe a ese pueblo directamente, primariamente, para decirles, mira, no es que se me hayan las cosas de las manos, no es que yo no tengo cuidado de ustedes, yo los tengo a ustedes. En el Antiguo Testamento también lo dice, ¿no? Te tengo escrita, te llevo como la niña de mis ojos, escrita en la palma de mi mano, y en el Nuevo también. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las iglesias, el que está al tanto, el que está al pendiente, ¿no? Igual que al tener las 7 estrellas, esto nos indica que el Señor está en íntima relación con su cuerpo, con su iglesia, con su pueblo. Esta primera parte es el desarrollo de la visión, ¿no?, del Hijo del Hombre, que se explicó su significado en Apocalipsis 1:20 y Levítico 26:12, que dice que Dios, en el Antiguo Testamento ya, ¿no?, decía, Dios anda en medio de su pueblo. Pues en el Nuevo Testamento mucho más. Dios está en medio de su pueblo, está pendiente, está al tanto de todo lo que sucede en nuestras iglesias, en su pueblo. El versículo 2. Dios te conoce. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. A veces pensamos, ¿no?, que lo que hacemos, o el tiempo a veces que dedicamos, si no viene alguien y te da una palmadita, ¿no?, te dice, oye, muy bien, parece que no sirvió para nada, ¿no? Pero el Señor está pendiente de todo. Está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, como está traducido en la Reina Valera, porque es un trabajo, una labor, algo extenuante, no es algo que no te cueste nada, es un trabajo importante. Y tu paciencia. Ustedes se acuerdan los que estábamos en el grupo de estudio, ¿no?, de la oración de los miércoles, que estábamos antes viendo Romanos 5, ¿no? Y ahí vimos en 5:3 que la paciencia produce tribulación, nos gozamos en la tribulación porque la tribulación produce paciencia, ¿no? Y decíamos que esa palabra paciencia, ¿no?, que supone significaba bajo presión, ¿no?, que era sobre todo más correcto traducirla como resistencia o perseverancia, ¿no?, que generaba algo en tu carácter, esa paciencia. No era el fruto del Espíritu Santo, que está en otra parte de la Biblia, que está traducido como otra palabra, ¿no?, como otra palabra del griego, me refiero. Entonces, el Señor está al tanto de lo que nosotros hacemos. El Señor nos está mirando, tanto personalmente como iglesia, de las obras y de lo que hacemos. Y
nosotros cuando tenemos un problema, por ejemplo, vamos a alguien o a un profesional, si tienes un problema con tu casa, ¿a quién vas a ir? Quizás al ingeniero o al albañil. Y para que él te ayude, ¿qué le tienes que contar? Le tienes que decir cuál es tu problema, ¿no? Pues Dios ya sabe cuál es tu problema. Dios viene y aquí le dice, yo conozco tus obras, no me lo tienes que decir, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que has hecho, yo sé de tu arduo trabajo y tu paciencia. Y eso es algo que nos consuela, que lo que estamos haciendo no es en vano. Dios lo tiene en cuenta y que no puede soportar a los malos. Sabemos que el trabajo es para Dios y aparte esto que dice y que no puede soportar a los malos. Ya has probado los que se dicen apóstoles. Ahora también hay gente que se dicen apóstoles, ¿no? En ese tiempo, imagínense, habiendo todavía un apóstol vivo, ¿no? Que era Juan, habían ya apóstoles, ¿no? Ahora hay muchos más. Pero, y no lo son y los has hallado mentirosos. Era una iglesia de sana doctrina. Era una iglesia ortodoxa, una iglesia que sabía lo que decía la palabra de Dios, porque había probado a esa gente que venía y decía, no, yo traigo un mensaje del Señor, y ellos los comparaban, ¿no?, con la Biblia, con lo que ellos sabían, con los escritos de los apóstoles, y veían si estaba de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque además habían tenido mucha formación, había estado Pablo, Apolos, había estado Juan, habían tenido mucha capacitación y por lo menos ellos entendían y sabían. ¿Cómo nosotros vamos a saber que una persona o quiénes son los malos, ¿no?, o los que se dicen apóstoles son en verdad o no? En ese tiempo apóstoles solo, claro, habían 12 y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A saber, solo conociendo la carta, ¿no? La carta que nos envió Dios a cada uno de nosotros, al mundo. Si tú lees su carta, es una carta de amor tremenda, ¿no? Y solo sabiendo lo que Dios en verdad te dice, tú puedes reconocer cuando alguien viene y comienza a decir una cosa que se está desviando de la verdad, ¿no? Ellos se habían dado cuenta que lo que estaba diciendo no estaba en lo correcto. ¿Y por qué? Porque ellos tenían una buena doctrina. Como los de Berea, ¿no?, que lo comparaban con lo que tenían en la Biblia. Y el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Imagínate esta iglesia, ¿no? Una iglesia estupenda, una iglesia con muy sana doctrina, una iglesia que sabe los que mienten, saben los que están en el error, que ha trabajado, que ha tenido paciencia, que ha sufrido, que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Como dicen en hermenéutica, aquí lo importante es el tiempo verbal, ¿no? Este tiempo verbal ahora está en pasado, ¿no? Y ahora vamos a ver la implicancia que tiene en el siguiente versículo. Entonces, Dios le dice a la iglesia de Éfeso, mira, yo te conozco, sé todo lo bueno que has hecho, lo sé, no me lo tienes que decir, que tienes una buena doctrina, que no soportas a los malos, que has probado a los que se llaman apóstoles y no lo son. Pero en el versículo 4, que dice, pero tengo contra ti, ¿no? Ese pero ya complica un poco las cosas, ¿no? Estábamos muy bien, era una iglesia sana, había trabajado, no había desmayado, lo había hecho por amor a su nombre, ¿no? Y no había desmayado. Pero en el versículo 4 vemos el kit del asunto, un problema que lo dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así lo traduce la versión Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión? El versículo 4 de Apocalipsis.
Si alguien tiene otra versión, la Biblia de las Américas creo que lo traduce igual también. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? La nueva traducción viviente dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No se aman, no me amas como al principio, ¿vale? No me amas como al principio. El problema de esta iglesia era el amor. Vamos a ver cuál era el problema importante. Seguro que tenía más problemas, ¿no? Yo creo. Pero Jesús no viene a relatar cada uno de esos detalles, sino que va al más importante, ¿no? A la clave del asunto, porque le dice que hace muchas cosas buenas, pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mateo 24:10 dice que el amor de muchos se enfriará, no dice porque la maldad en los últimos tiempos crecerá, dice el amor de muchos se enfriará. Y recordemos también cuál es el primer y más grande mandamiento, que está en Mateo 22:37, que es amar a Dios, y el segundo es igual, ¿no? Amar al prójimo. 1 Corintios 13 también lo sabemos, que habla sobre el amor, que nos lo habló Cecilia. Y entonces, ¿cuál es el problema de esta iglesia? El problema de esta iglesia radicaba, como lo resume la Reina Valera, que había dejado su primer amor. ¿Qué haces tú cuando estás enamorado? ¿Qué haces tú cuando tienes, como al principio, ¿no? Como dice la traducción viviente, que no me amas o no amas como al principio? ¿Qué haces tú cuando estás enamorado? Estás pensando, ¿no? Todo el tiempo en esa persona, y no importa lo que estés haciendo, tu cabeza, quieras o no, se te va, y estás pensando en a qué horas voy a estar ahí. Ahora, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos, que ya termina hoy, tenemos 2 cultos, ¿no? El culto de la mañana, que ya tenemos siempre en otra iglesia, y ahora el culto de la tarde, ¿no? Y la verdad que uno se siente bendecido por eso. Entonces, cuando uno estaba con el amor como al principio, pues no te importaba, ¿no? Si tenías hambre, si tenías sueño, querías estar en las cosas de Dios, querías leer la Biblia, estabas siempre pendiente, ibas a la iglesia, sentías un fuego que te quemaba, ¿no? Y por eso llegas a hacer todas estas obras que está aquí. Esta iglesia, en el tiempo que ya estaba Juan, ya tenía muchos años. Ya no era una iglesia como la de nosotros, que tiene poco tiempo, ¿no? Y no es que les pasa lo del pueblo de Israel, que los padres vieron todas las maravillas de Dios cuando salieron del Éxodo, ¿no? Ahí Albert, que ha estado por Egipto, ¿no? Y la siguiente generación, ¿qué le pasó? ¿Ya no los conocían? La siguiente generación, ¿qué pasó? Es diferente, ¿no? Nosotros quizás venimos de unos hogares o de unas vidas que el Señor nos cambió y nos transformó y se notó quizás mucho. Pero nuestros hijos quizás ya se han criado en iglesia, ¿no? Más tranquilos, entre comillas más buenos, más de acuerdo a la palabra del Señor, y ellos a veces, pasando el tiempo, no se dan cuenta o no necesitan el arrepentimiento, entre comillas, porque parece que ellos ya nacieron dentro de la iglesia y ya son parte del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué había pasado con esta iglesia? Había empezado bien, pero ahora estaba dejando el amor hacia Dios como al principio, lo primero, y lo segundo, ¿qué significaba esto en términos prácticos? Es de que estaba dejando al Espíritu de Dios, estaba dejando a Dios, a Jesús, fuera de la ecuación. Estaban haciendo tenían una programación muy nutrida, ¿no? De la iglesia, ayunos, quizás campamentos, tenían predicación los miércoles de oración, los domingos, todo. Estaban muy preocupados en la obra del Señor de la iglesia, pero se habían olvidado del Señor de la iglesia. Habían dejado de amarlo, estaban haciendo prácticamente como la mayoría de nuestros hijos que lo hacen, simplemente porque
están acostumbrados a hacerlo así, es su club, es su forma de ser. Habían dejado de depender del Espíritu de Dios, estaban dejando el amor de Dios a un lado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, me hace recordar también lo de Pedro, Mateo 26, 52, después de que le niega, ¿no? Pedro 3 veces y está ya con Jesús resucitado. ¿Qué le pregunta Jesús a Pedro? ¿Qué le dice? Oye, ¿me vas a negar otra vez? ¿No? Dice, hombre, ¿qué te pasó? ¿Por qué me negaste? ¿No? ¿Qué le dice? ¿Te faltó valentía? ¿Te faltó coraje? ¿Qué le pregunta? ¿Pedro, me amas? ¿No? Porque ese es el quid del asunto. Esa es la parte más importante. Sin eso tienes nombre como de vivo, pero sé que estás muerto, ¿no? Si no amas. Y no solo la iglesia, porque aquí le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Sino en nuestras vidas. El amor es lo más importante. Y el amor es un fruto espiritual, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? No me digan los 7, es solo el primero. Amor, ¿no? Entonces, si tú no estás conectado, no estás dependiendo del Espíritu Santo, no estás en comunión con el Señor, no estás orando, no estás leyendo tu Biblia, no estás viniendo a la iglesia, no estás compartiendo de lo que antes tú conociste al Señor y le querías hablar a todo el mundo, ¿no? Oye, mira que el Señor, y ahora, quizás hasta en el trabajo con los amigos, te da vergüenza, oye, ¿tú vas a la iglesia? No, bueno, sí, pero sí, no. Y antes no querías callarte, ¿no? Antes tu boca no tenía reparos en decirlo. ¿Para qué estamos aquí? Como iglesia. Para hacer luz, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, la clave del principio es el amor. Tu dependencia del Espíritu. No que lo hagas mecánicamente, no porque ya te has acostumbrado a hacerlo así, sino porque el Espíritu del Señor obra en tu vida y es la que dirige tu vida y dirige nuestra iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, no es una pregunta. Así, ¿por qué nos echaron del otro lado? No, estamos aquí porque queremos alabar al Señor, porque queremos servirle como Él quiere y porque conocemos su palabra, queremos hacerlo como Él nos lo dice que lo hagamos. Por eso estamos aquí, porque queremos hacer las cosas como Él dice que lo hagamos. No que sea un conformismo, un conformarnos, que ahora lo vamos a ver, con los de fuera. Bueno, entonces, el versículo 5. A ver, ¿por dónde voy? Creo que voy. Versículo 5. Recuerda, le dice, ¿no? Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es triste la historia de la humanidad si vemos esas 7 ciudades, obviamente las iglesias no hay ahí porque ciudades tampoco ya no hay, o sea, esas ciudades antiguas ya han desaparecido. Hay ciudades al lado, ¿no? Siempre hay ciudades al lado o a veces encima, ¿no? Depende si es Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Hay ruinas, ¿no? De esas iglesias, pero esas iglesias ya no están. Esas iglesias ya no están. Es triste, le dice Dios, recuerda Jesús, ¿no? Esta recuerda me hace pensar el versículo 1 que dice Jesucristo, que dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso y en la parte final dice esto, ¿vale? Ese dice esto es lo que equivale, la misma palabra en griego, en el Antiguo Testamento, a lo que decía, así dice el Señor. Esa palabra en el Antiguo Testamento está 200 veces como dicha, así dice el Señor. O sea, como, cállate, espérate, para las orejas, porque no te está hablando tu vecino, sino es lo que Dios dice, así dice el Señor. Entonces, en la parte del 2.1, dice, después de que se presenta Jesús, dice esto, así dice el Señor. ¿Qué es lo que dice? Recuerda
¿no? Por tanto, ¿de dónde has caído? De ese tu primer amor. Cada quien lo tiene que recordar, ¿no? Nosotros como iglesia todavía no podemos recordar. Esperemos no caer, estamos, ¿no?, en la efervescencia, haciendo las primeras cosas. Y aquí nos dice, recuerda y arrepiéntete, ya en las primeras obras, ¿no?, a lo que hacías al inicio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Jesús, como el médico divino, sabe lo que te pasa, sabe lo que le pasa a la iglesia, a nuestra iglesia, y sabe el remedio perfecto. Es que mires, ¿no?, que dependas del Señor, que vuelvas a ser. Muéstrame tu fe sin obras, ¿no? Para que lo demuestres tienes que demostrarlo con obras. Nos da el remedio perfecto para el problema que tiene esta iglesia, que es la falta de amor, depender más de Él y de su Espíritu. Y le dice, arrepiéntete. No es que solo te pongas a pensar y decir, ya voy a hacer las primeras obras. No, es arrepiéntete. Arrepentir es, ¿no?, si vas en un sentido, cambiar totalmente al otro y que demuestres luego tus obras lo que has hecho, hacer las primeras obras. ¿Qué pasa si tú estás con el GPS en el móvil y te dice que tú quieres seguir recto y te dice, no, por ahí no, tienes que torcer a la derecha? Tú dices, no, porque yo te voy a hacer caso, no, y yo soy el que sé, y esta carretera es de frente, pum, te vas a un abismo, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, ¿no? ¿Qué pasa si un médico te descubre una enfermedad importante, grave, severa, y te dice, oye, tienes que hacer esto, tienes que tomar el tratamiento? ¿Qué pasa si no lo haces? Te vas a morir, ¿no? ¿Vale? Entonces te está advirtiendo, Jesucristo le está advirtiendo, si no solucionas esto, lo que va a pasar es de que te vas a morir. El candelero va a ser quitado de su lugar. Nosotros como iglesia somos un candelero que está puesto en esta zona de Torresiega, de Cartagena, y da una luz, que es la luz del testimonio de esta iglesia. Y si ellos, la iglesia de Éfeso, no se arrepentía, le está diciendo, voy a quitar la iglesia de este lado, voy a quitar mi presencia de aquí. A nosotros obviamente somos salvos, ¿no? Y tendremos que ir a otra iglesia, pero es una pena, ¿no?, ver cómo iglesias se van cerrando y en lugar y en esos locales se abren, no sé, bares, cines, no lo sé, que no están mal, que se abran en otros sitios, pero que las iglesias también perduran y permanezcan. Arrepiéntete. Y parece que, como les dije, era una iglesia sana, que veía a los malos y todo, pero tenemos que ver las cosas como lo ve Jesús. Y Jesús lo veía como un problema tan importante que era la falta de amor, que si no lo solucionaba, iba a quitar el candelero de ese lugar. Tenemos que verlo con la seriedad que se merece, con los ojos de Jesús. Versículo 6. Y le dice otra cosa que tiene a favor, le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. No, nosotros en el Evangelio o la palabra del buenismo es que Dios es amor y Dios te va a pasar todo, falso, ¿no? Dios no pasa todo y Dios aborrece. Aquí lo dice en el versículo 6, dice, ¿no?, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, le dice a la iglesia de Jesús, tú aborreces a esos, que yo también los aborrezco, a las obras, ¿no? ¿Vale? ¿Qué era esto? Bueno, esto es conformarse al mundo. Dentro de Éfeso, como les dije, había el templo de Diana, que movía toda la economía de la zona, y también de la misma ciudad, que ahí estaba Demetrio, ¿no?, que hacía sus templecillos de Diana, de plata, y cuando Pablo comienza a predicar, le está quitando el negocio y él ve que su fuente de recursos está mermando y se va y lo quiere presentar, ¿no?, el caso ante las autoridades. ¿Vale? ¿Por qué? Porque
veía que su fuente de ingresos, como les digo, estaba disminuyendo. Entonces, la iglesia, estos nicolaitas lo que dicen, ¿no? Hay muchas opiniones, pero lo que pasa es de que la iglesia se estaba conformando al mundo, ¿no? Aparte, Nicolai tiene un nombre, ¿no? Nico viene de Nike, de la diosa de Nike, ¿no? De la diosa de la victoria, y de Laos, Nicolás, ¿no? Que es victoria del pueblo, victoria sobre el pueblo, ¿no? Que decían que había alguna gente que se estaba poniendo como por encima de los demás, pero bueno, eso es una teoría. Pero lo que dicen, sobre todo, y lo vamos a ver en la siguiente iglesia, que ahí trata también sobre la doctrina de Balaam, de Balaar, y ahí lo menciona también de los nicolaitas, ¿vale? Bueno, a veces no me quiero meter mucho, porque ya lo veremos en la siguiente. Entonces, se refería probablemente a participar de la cultura idolátrica de Éfeso, o sea, de amoldarse al mundo, ¿no? Ahora estamos con la ideología de género, en lugar de nosotros decir, no, la Biblia dice esto, pues mejor ya nos amoldamos a ellos y hacemos todo lo que ellos hacen, como vemos que algunas iglesias, ¿no? Os mal llamadas iglesias lo están haciendo. El versículo 7, la promesa al vencedor. El último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está enviando una carta, el ángel de la iglesia, el que lo tiene que leer lo dice, y luego al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos viendo en las reuniones de los miércoles, la última vez, de Isaías, ¿no? De cómo le decía que le predica al pueblo, pero el pueblo, a pesar de que le van a decir, no va a oír, y a pesar de que va a ver, no va a entender, y se le ha engrosado el corazón. Pues esto es más o menos así, ¿no? El que tiene oído dice, si tú estás entendiendo esto, porque tienes que ser humilde, no, esto le pasa a otra iglesia, ¿no? A nosotros no nos pasa, nosotros estamos estudiando, ¿no? O decimos, no, esto le pasa a mi hermano, a mí no me pasa. Tenemos que ser humildes para reconocer si es que el Señor nos está llamando, si es que el Señor nos está diciendo, si es que hemos dejado nuestro primer amor para poder volver a las primeras obras, arrepentirnos, y que el candelero no se ha quitado, nuestro candelero no se ha quitado de su lugar. La función principal de los profetas era advertir, ¿se acuerdan? ¿No? Siempre estaban diciendo, arrepiéntete, porque si no, vas a ser llevado en cautiverio. Pues lo mismo, el profeta Juan, que sería aquí a través de Jesucristo, dice, si no te arrepientes, ¿no? Es lo que va a venir, tu inminente perdición y el juicio divino. Dice, al que venciere, ahí está la promesa, ¿no? Al que venciere, al vencedor, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. ¿Qué nos hace recordar esto al Edén, ¿no? A Génesis, que estaba el paraíso de Dios, que estaba el hombre y la mujer en total comunión con el Señor, y se paseaba y tenía esa comunión. Pues el Señor nos promete eso, el paraíso, la restauración de todas las cosas, y no como Adán y Eva, que lo perdieron, ¿no? Porque esto va a ser eterno. Algún día estaremos en el paraíso, ¿no? Y nos contará Juan luego más adelante en Apocalipsis del paraíso. Y podemos decir, como lo dijo Juan a los cristianos de este tiempo, que vale la pena seguir a Jesús, ¿no? Así que animémonos unos a otros. No porque Dios nos va a librar, nos va a librar de todas las aflicciones, sino porque Él va a ir protegiéndonos en todas las aflicciones para que lleguemos hasta el final. Y como conclusión,
el ingrediente que hemos visto aquí, que es la primera iglesia, que era la más importante, la más grande dentro de todas estas iglesias. Está hablando del ingrediente indispensable de toda iglesia y de toda nuestra vida, que es el amor. No nos tenemos que descuidar de ahí, porque si no, lo demás todo va a quedar en apariencia y vacío. Nuestras iglesias tienen hoy tanta necesidad de escuchar la voz de Dios como las iglesias del primer siglo, las iglesias del Apocalipsis. Y presentémonos pues delante del Señor y que Él ve nuestra vida y sabe de qué se agrada y de lo que no. Y de lo que no tengamos la humildad para arrepentirnos y volver a nuestro primer amor. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor, sobre todo por este momento precioso que nos permite compartir como hermanos en esta iglesia, de estar reunidos juntos y poder abrir tu palabra, Señor. Qué bendición. Palabra, una carta, Señor, directamente de tus labios, Señor, de tu corazón para nosotros. Que podamos tener, Señor, la capacidad que abras tú nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Vamos a doblar nuestras rodillas para que tú nos hables y veas, Señor, lo que está mal en nosotros y nos guíes por el camino de la vida eterna. Dejamos esta iglesia, nuestras vidas, esta ciudad, el mundo en tus manos. En el nombre de Jesús.